Un cordial saludo para todos los estudiantes y todas las estudiantes del curso de otras educaciones. Como habíamos acordado, pues la clase de hoy la vamos a hacer remota. Yo les voy a entregar las ideas de la clase en este video que les hago llegar oportunamente. Vamos a hablar de un asunto que en las otras educaciones es bien importante y vamos a referirnos a la investigación, ¿cierto? Una investigación, pues que dentro del enfoque es una investigación crítico-social, ¿cierto? Es una investigación que tiene que ver con los tipos como la investigación-acción educativa, la investigación-acción-educación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y esto va a estar muy enmarcado en todos los postulados de Pablo Freire. Hago esto como una especie de abrebocas a la segunda parte del curso después de esta fecha de parciales, porque ya vamos a empezar a hablar de unos modelos en concreto que son de otras educaciones y que tienen que ver con todo el asunto de la pedagogía crítica, de la pedagogía para la transformación, para la emancipación, para la liberación, ¿cierto? Para la creación de nuevos contextos, de nuevos territorios. Como bien les entregué ahí un documento en el examen parcial, ¿cierto? Y si nosotros pues miramos aquí cuando hablo de lo crítico a lo temático y tengo lo tengo marcado una flecha de doble vía, es porque también de lo temático vamos a lo crítico. Quiere decir esto que en este tipo de investigación para estas otras educaciones, que en esencia es lo que mueve estos modelos, la investigación, acción-participación, la investigación emancipatoria, la investigación en cierta forma como una práctica social transformadora. Y si estamos hablando de una práctica social transformadora, necesariamente nos tenemos que referir a una acción dialéctica, dialógica, marcada en el uso de la palabra, del lenguaje, como transformación de la cultura. Si usted recuerda, nosotros permanentemente hemos hablado de la educación como un vehículo, tal vez el único vehículo para la transformación social y cultural de los pueblos. Es decir, la educación está íntimamente relacionada con la pedagogía y con la cultura. En ese orden de ideas, pues estamos refiriéndonos, como les dije en un principio, a Paulo Freire. Paulo Freire, un pensador brasilero, eh, que dentro de su estilo de pensamiento, enmarcado en la época de la liberación de América Latina, hacia los años 60 y demás, recuerden en la época de la teología de la liberación, la pedagogía de la liberación, etcétera, cuando surgen todos estos movimientos emancipatorios en América Latina, emerge la figura de Paulo Freire en Brasil con un modelo de alfabetización que fue muy exitoso y que en esencia, más que un modelo educativo, era un modelo de desarrollo político, de desarrollo de pensamiento, de desarrollo de posturas críticas de los sujetos. ¿Sí? Yo diría que se tomaba la palabra, el aprendizaje de la lengua oral y escrita, casi que como un pretexto para acercarse a los sujetos y despertar en ellos la concienciación frente a lo que les estaba pasando, frente a la situación de vulnerabilidad que estaban viviendo. Y inclusive se le critica a Pablo Freire que más que por algunos expertos, que más que un pedagogo fue un político. Y ciertamente su modelo de alfabetización y educación para América Latina le trajo muchos inconvenientes al punto de salir exiliado de su país natal. Recuerden que en esa época América Latina era el caldo de cultivo para las dictaduras casi en todo el continente. Estábamos
en manos de las dictaduras y surgen estos modelos educativos como alternativa. Esa palabra es muy clave en esto, una alternativa, una apuesta diferente, una educación distinta, una educación realmente para las personas, unos currículos para vivir, para transformar la realidad. Y obviamente, pues en el enfoque de investigación que es importante reconocer en esto, está la investigación acción participativa. Es decir, no usar las comunidades como sujetos de investigación para obtener unos resultados objetivos que los investigadores tengan, sino darle a las universidades todo el protagonismo que requieren para ser artífices de su propio desarrollo. Ahí se desarrolló con el paso del tiempo un concepto de lo que es la investigación protagónica, ¿cierto? Una investigación donde el sujeto sea el protagonista. Y las otras educaciones son eso, una educación donde haya una real participación de los sujetos, que sean protagonistas de sus actos pedagógicos, que sean protagonistas de su desarrollo, que protagonicen su propia vida. Entonces, Freire, yo aquí traigo una frase de él, inclusive pues no, pudiéramos hablar de dos textos muy importantes en él, Pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad. Y hay dos citas aquí, a manera de postulados para mí, a manera de máxima, de frase, de casi que de principio. Nadie enseña a nadie, nadie se enseña a sí mismo. Todos aprendemos de todos y el mundo es el mediador. Es decir, la lectura de la realidad, la lectura del mundo, la responsabilidad frente a esa lectura para transformarla en beneficio propio y en beneficio colectivo. Ya no es más una educación con esa figura del magister dixi, del maestro que maneja el conocimiento, que tiene la información y en última instancia pues que tiene el poder. Y no es así. Nos están diciendo acá que es que todos nos educamos entre sí, en un acto de relaciones intersubjetivas, de construcción colectiva, de participación. Por eso ese modelo viene a ser un modelo político de formación, ¿cierto? Pero no es político como nosotros entendemos política partidista, no, es la política es de la participación ciudadana, de la participación del colectivo, de la construcción de comunidades educadoras, comunidades que leen, escriben, se hacen leer, se hacen escribir, ¿sí? En un reconocimiento pleno entre los sujetos, en un respeto, en una tolerancia, en una aceptación, en una empatía, como en la convivencia, aprender a no agredirse, aprender a dialogar, aprender a decidir en grupo, aprender a valorar lo que el otro sabe, aprender a valorar el saber social, aprender a cuidarse, aprender a cuidar al otro, aprender a cuidar el entorno. Es decir, un entorno, un mundo, una convivencia que van siendo a la vez sujeto y objeto de trabajo, pero donde el mundo se convierte, esa realidad se convierte en una mediación, en un mediador para transformarlo, a través de esas relaciones intersubjetivas, interculturales, que sean por el lenguaje, por el uso de la palabra, por la palabra oral, por la palabra escrita. Entonces, en otras educaciones nos salimos de esos currículos preestablecidos, formales, acartonados, planificados, ¿sí? Para entrar a pensar un currículo realmente para vivir. Una educación no que responda a necesidades estatales o intereses estatales o de la ideología dominante, sino que responda a los intereses y necesidades de los individuos que están en sí mismos comprometidos con transformar su propia realidad. Y esta segunda máxima que tiene aquí Freire, yo no soy si tú no eres, y tú no eres si yo no te permito ser. La responsabilidad conmigo y con el otro es el reconocimiento del otro, verme en el rostro del otro, calzarme en los zapatos del otro.
es decir, una construcción de colectividad, de sociedad, de comunidad, de comunitariedad, de un netos convivial que parta de reconocerse el uno al otro, aceptarse el uno al otro, amarse el uno al otro. ¿Para qué? Para poder emprender ese camino de transformación desde... y en ese orden de ideas, al hablar de la participación, donde hay un aprendizaje dialógico, interactivo, intersubjetivo, una construcción de la cultura de manera participativa, bueno, podemos pensar en una educación tradicional con currículos formales, con ser maestros funcionarios del currículo, con cumplir con el requisito de llevar a cabo un plan de estudios. No, tenemos que pensar en la flexibilidad que exigen las otras educaciones, flexibilidad en temáticas, en horarios, en jornadas, en evaluación, en entrega de contenidos, ¿sí? Flexibilidad en la relación maestro-alumno, que no necesariamente tienen que ser amigos, pero sí tener una relación amigable, ¿sí? Flexibilidad para cambiar en un momento determinado el rumbo de las cosas, en la medida en que los intereses van emergiendo, van apareciendo, van saliendo, le vamos dando curso a esto que se llama la otra educación, la educación para la libertad, la educación pertinente, la educación relevante, la educación significativa. Si ustedes ya vieron el video que les compartí, una educación diversa, multicultural, y no necesariamente es otra educación de adultos, popular, etcétera. No, es que la flexibilidad debe aparecer ahora, más que nunca. Mire que hay un fenómeno natural que se convirtió a su vez en un fenómeno social, cultural, educativo, económico, y fue la pandemia. ¿A qué nos obligó la pandemia? A flexibilizarnos en medios, en mediaciones, en relaciones, en lugares, en contenidos, en metodologías. Pero paradójicamente, cuando entre comillas la pandemia desaparece, si es que ya desapareció, queremos volver a hacer lo que hacíamos antes. No es posible. Pero la comodidad y el confort nos llevan a pensar que sí es posible. Entonces esas otras educaciones, por, por exigencia propia, tienen una clave y es la investigación. Por eso el maestro debe ser un investigador natural. Lo natural del maestro es ser investigador, máximo en estas apuestas educativas diferentes, multiculturales, cambiantes, históricas, revolucionarias, diría yo, emancipadoras, subversivas. ¿Subversivas en qué sentido? Estamos subvirtiendo el orden preestablecido de unos currículos formales, tediosos, ¿sí? ¿Y eso qué exige? Un maestro, una maestra investigadora, una maestra que lee, que escribe, que piensa, que propone, que se expone, que interviene, que redacta sus textos y los pone a circular a ver qué pasa con ellos. Y en ese orden de ideas, este asunto de la otra educación tiene que ser más práctico, ¿cierto? Tiene que ser más práctico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interdisciplinariedad no solamente es teórica, ¿sí? La relación entre objetos de estudio marca la interdisciplinariedad, pero más allá de lo teórico, de lo interdisciplinar, buscando los consensos y los caminos de encuentro, los tránsitos parecidos entre objetos de estudio, tiene que ver es más con la practicidad del maestro para encontrar esas relaciones. ¿Sí? Entonces esos serían como los principios de esas otras educaciones, hablando desde aquí, desde la investigación, desde esa responsabilidad histórica y social que yo tengo como un sujeto que me precio de ser maestro o maestra y que entiendo que el otro, con la necesidad y el interés que tiene, requiere conmigo una relación horizontal,
una relación de iguales, una relación de diálogo, una relación de construcción colectiva basada en la compasión, en el ágape, en el compartir, en la empatía, en el respeto y el amor por el otro. De ahí que hay unas temáticas de las otras educaciones, perdón, que tal vez ya las habíamos mencionado en otras ocasiones. Los procesos de organización comunitaria, eso son temáticas para las otras educaciones. La educación de género, el programa que les he mencionado, que pueden buscar ustedes en la red información sobre él, la escuela busca a la mujer adulta. ¿Cierto? Educación con enfoque de equidad de género para la mujer, para rescatar el papel de la mujer en la sociedad y liberarla de esas violencias, unas explícitas y unas sutiles, pero que si no las educamos y si ellas no se educan con nosotros y entre ellas, si ellas no van a ser más a desarrollar la sororidad, el amor entre mujeres, el respeto entre mujeres, porque ni siquiera conocen qué es eso, ni siquiera saben qué es sororidad, no lo han vivido, no se los han dicho, ¿no? Siempre la hemos tenido, la historia tiene esa deuda grande con el género femenino, la hemos tenido en relegada, ¿cierto? Ahora, en esa educación de género entrarían otras educaciones, como la educación de generaciones, la educación de géneros distintos al masculino y al femenino, la diversidad, la multiculturalidad, el multiparadigma que hay hoy por hoy en el tema de género, donde tenemos que respetar, valorar, acoger y responsabilizarnos con todas estas personas de su educación para que entiendan y entendamos esa realidad y nosotros la podamos vivir y ayudarles a transformar el mundo tal cual los intereses y las necesidades se requieren. La educación del tiempo libre, una temática para otras educaciones. Los compañeros o el compañero aquí en el curso que trabaja en el tema de educación física, en el tema de la lúdica, el deporte y la recreación, pues tiene ahí una buena posibilidad de pensar otras educación, educar para el ocio productivo, educar para el ocio que mejore las emociones, educar para un ocio que no sea siempre mal visto. Eso es tiempo de pensar en otras educaciones desde allí. La educación social especializada, o sea, la educación de calle con poblaciones en situaciones de exclusión social grave, con los migrantes, con los más excluidos, con los más pobres, ¿sí? Con los desarrapados, que llama Adela Cortina, que a propósito de Adela Cortina, nosotros hemos venido desarrollando en esta sociedad la aporofobia, aporofobia, ese, ese rechazo al pobre, ese señalamiento al pobre, ese olvidarse del pobre, ese querer acumular, tener y olvidarnos del otro. Cuando nos dice, nos lo dijeron desde chiquitos, la mejor forma de conservar lo que yo tengo es compartirlo, ¿cierto? Pero no miramos mal a la gente que está en la calle, al habitante de calle. Utilizamos palabras tan burdas, graves, desconsideradas como desechables. Los drogadictos, los alcohólicos, los adictos. Esa persona requiere otra oportunidad, una reeducación, una reinvención de sí misma. Eso es que transformar su realidad, transformar su mundo, transformar las condiciones que tiene. ¿Cuál es el arma más contundente? La educación. La educación. Formar las personas para que se inserten al mundo laboral. Mundo laboral cada vez más desestructurado, más exigente en términos de formación. Ya la gente para decir que va a estucar una pared, si es en una construcción
de estas grandes, de estos apartamentos, que le haga una empresa constructora con licencia ambiental, con todos los papeles, le exige a esa persona que sabe que tiene que tener certificado de competencias laborales. Él ni siquiera sabe qué es eso, no sabía dónde ir, lo tenemos que llevar, orientar, venga que se lo van a dar en el SENA. El señor toda la vida ha pintado casas, ha cogido goteras, se ha subido a toda parte y ahora no puede que porque no tiene certificado de alturas. ¿Quién le va a colaborar con eso? Los institutos, las instituciones, las universidades. Tenemos que pensar en ese tipo de educación. Es gente que requiere formación rápida, técnica y de calidad, porque quiere ir a desempeñar un oficio, porque quiere generar ingresos para sobrevivir. En el Consejo de Río Negro hay un libro que creo que no es sino un solo ejemplar que está allí, se llama Itinerario Educativo de Gilberto Echeverry Mejía, que nos hablaba a propósito de todas esas cosas. ¿Sí? Esa educación para la inserción laboral, la formación técnica. Sí, que la hace el SENA, que la hacen un montón de academias que existen eh, para el mundo laboral y el mundo del empleo, la misma Escuela Nacional Sindical. Bueno, pero nosotros como maestros, ¿qué vamos a proponer? Yo les cuento, yo alguna vez que gané el concurso para ser docente, directivo docente, que al fin no se pudo por cuestiones de política. Eh, Dentro del PEI que yo había confeccionado para esa escuela, tenía un programa que se llamaba la Escuela Abierta 24 Horas, concepto que yo había formado al lado del maestro Nicolás Buenaventura en el Instituto para la Democracia Luis Carlos Galán, y pensaba en ese tipo de educación, que la escuela por la noche fuera para los papás, que la escuela por la noche fuera para los taxistas, que la escuela por la noche fuera para los que salen de ser meseros, que la escuela por la noche fuera para los que cambian de turno y poder entregarles allí una serie de competencias, una serie de saberes que pudieran incrementar su acervo cultural, técnico y tecnológico para que mejoren sus condiciones de vida, que lo que en última instancia es la transformación de la realidad de las personas. Entonces, esas son otras educaciones. Otras educaciones es la educación ambiental. Ya conocieron la experiencia del PREDA, del programa de educación ambiental de ISAGEN con la Universidad Católica. Ese es en las zonas de influencia de los embalses, pero hay otros tipos de educaciones ambientales que nosotros podemos desarrollar con las comunidades que vayan más allá de la simple ecología tradicional, ¿sí? La relación del hombre con el ambiente, con el otro, con lo otro. Lo dice muy claro la encíclica Laudato Si. Cambiar la avidez por compartir, dejar de ser tan acaparadores. Una palabra que es muy paisa, que no sé si todavía la usan, dejar de ser tan angurriosos para compartir con el otro. Eso es educación ambiental, eso es equilibrio. Y hay que lograr el equilibrio entre lo físico y lo natural. ¿A través de quién? Del ser humano. Una ecoantropología, como se denomina hoy por hoy. Ese enfoque de educación ambiental, por ejemplo, ambiental y humano a la vez, que presenta un autor como Eric von Bremer, es preciso para lo que nosotros podemos pensar como otras educaciones. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque tenemos que sacar el concepto de que soy maestro para una aula de clase donde hay niños, jóvenes o bien adultos, les enseño en una jornada de clase y salgo y me voy. No, hay otro estilo de educación, hay otras exigencias de educación, hay otras necesidades educativas para transformar, para cambiar vidas. El maestro es el influencer por excelencia porque tiene la oportunidad, la maestra, el maestro, de cambiar la vida de otro ser humano, donde el conocimiento se convierte en un pretexto para acercarse a el otro y ayudarle a transformar su contexto. Eh, Educar para la ciudadanía, para la convivencia, para la democracia, para la participación. Uno se sorprende cómo en todos los niveles de la sociedad la humanidad cada vez está más escasa de competencias ciudadanas. Y eso lo debía hacer no solamente la escuela,
sino el Estado, las iglesias, las asociaciones comunitarias, las asociaciones barriales, los grupos religiosos, los grupos de Estado, todos tenemos que trabajar en pro de la ciudadanía. Hay una asignatura que se trabaja en las escuelas y en las universidades, Constitución. En otra época a nosotros nos daban era cívica y nos hablaban de la Constitución. Ahora se habla de Constitución en la universidad, en la escuela, y la gente sale con unas precariedades en competencias ciudadanas que no se conciben, que no son dadas a aceptar. Esa es otra educación. La nueva educación de adultos es la educación comunitaria. Pasamos de largo porque a esa le vamos a dedicar un tiempo largo cuando yo les explique cómo nació el modelo SER. Todo, pasito a pasito. Y les voy a regalar el informe de investigación completo. Es un libro de 290 páginas para que lo tengan, para que algún día lo lean. No es para leerlo ahora, para este seminario, para esta materia, no, no. La ciudad y la educación, concepto de ciudad educadora. Yo recuerdo por allá ¿cuándo hará eso? 2004 tal vez. Teníamos aquí en Río Negro un grupo que se llamaba Pensar, un grupo de gente inquieta, pues, y como medio social, cívico y demás. Se desdibujó cuando el grupo empezó a pensar políticamente, pero ya como política partidista, entonces se va desdibujando la cosa. Ese grupo le creó, le creamos a este municipio un acuerdo municipal. Ciudad Santiago de Arma de Río Negro, ciudad educadora. Río Negro, una sociedad para vivir. Esa es otra educación. Y ni qué decir, pues, lo que estamos aquí referenciando esta nueva tecnología, de esta educación del Internet, de los jóvenes, y esa educación básica comunitaria tan necesaria para esa transformación social y cultural. Estas temáticas. Bueno, de las estrategias pasamos de las dimensiones del hacer investigativo en otras educaciones. Estas dimensiones vamos a tenerlas muy claras, ¿sí? Y vamos a dejarlas muy claras, porque son las dimensiones que desde lo que estamos mencionando en un principio, ¿cierto? Que estamos recogiendo una propuesta de la pedagogía crítica, de las otras educaciones, con base en la pedagogía de la liberación, en la pedagogía del oprimido, en la pedagogía de la esperanza, en la pedagogía como práctica de la libertad de Freire, pues es importante recabar en estas dimensiones de ese maestro que hace investigación, pero que tiene en cuenta esto. ¿Cierto? ¿Cuáles son las dimensiones? Primero, las otras educaciones son un acto ético político, son un acto dialógico, son un acto de conocimiento, son un acto creador y transformador y son un acto educativo. Palabra común, acto. Quiere decir que hay que ponerla en práctica, hay que ponerla a rodar, hay que establecerle las rutas formativas. ¿Cómo se establecen esas rutas formativas? A través del diseño de currículos pertinentes, pertenecientes, relevantes, integradores, transformadores, participativos, ¿sí? Los principios que estábamos enunciando. Adelante. Como un acto ético político. No hay acción humana desprovista de intención, de objetivos, de caminos, de búsqueda. No hay ningún ser humano que sea ni ahistórico ni apolítico. Quiere decir esto. La palabra clave en educación es intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Yo siempre estoy hablando de la intencionalidad del modelo pedagógico, la intencionalidad formativa, los objetivos que persigo, a dónde quiero llegar, a dónde quiero ir, cuál es la misión del colegio, cuál es la visión de la institución educativa. Entonces ningún ser humano puede excluirse de lo que
supone la educación como un acto de participación, de intercambio, de intersubjetividad, de relación intercultural, de estar con el otro, de reconocerse a sí mismo, de reconocer al otro, su historia y sus propias necesidades. Es un acto dialógico. Lo venimos diciendo, la educación es un acto de conversación. Convergen, convergen, llegan, dialogan. Es una relación dialéctica, es una relación de ida y vuelta, ¿cierto? Para a través del saber y el actuar, ¿cierto? Vamos desarrollando ese sentido crítico para entender la realidad. ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está contenida la cultura? ¿Cuál es la expresión máxima de ella? El lenguaje. Y a través del lenguaje las interacciones. Entonces, ¿qué nos provoca a nosotros el diálogo? Capacidad de entendernos, de reinventarnos, de conocer y reconocer la ciencia, el saber, el otro, lo otro, el mundo, la realidad. Esto es un acto dialógico, una creación intersubjetiva. Todas esas otras educaciones que hemos mencionado son eso. Y la educación, por esencia, es que humanizante. ¿Y cómo nos humanizamos? Compartiendo. ¿Cómo nos humanizamos? Relacionándonos de manera intersubjetiva, intercultural, histórica, social y políticamente. También estamos hablando de que es un acto de conocimiento. La investigación, las otras educaciones, desde la acción-participación, estamos hablando de que hay un acto de conocimiento. ¿Por qué? El que llega a mí como maestro, como maestra, el que llega ahí es porque tiene que una necesidad de aprender. Ya lo decía Aristóteles en Metafísica en su libro 1. Todo hombre tiene por naturaleza el deseo de saber. Todos queremos aprender. Todos queremos reconocer como Sócrates que solo sé que nada sé, que tengo que aprender todos los días, que la ignorancia no es vaciedad sino llenura, ¿cierto? Entonces hay que reconocer que se sabe algo, que se desconoce algo, ¿cierto? Y entonces que hay ahí una relación. Yo voy donde el que conoce, el que tiene el saber, el que tiene el conocimiento, como lo hacían los sofistas antes de la Grecia clásica, que tenían unos conocimientos no validados, no, pero en el momento eran, comillas, un modelo de verdad, ¿cierto? Que lo entregaban a los otros a través de qué? De la retórica, de la oratoria, de la conversación, de ese método peripatético, ¿sí? En el peripatos griego, en la plazoleta, pues, que separaba el sofista a hablar y lo otro a escuchar y compartían lo que sabían. Mire, el conocimiento, entregar el conocimiento es uno de los actos más sublimes y más humanos que hay. Porque siendo una posesión mía, yo se la entrego al otro. Y ese otro queda con el conocimiento, pero yo no lo pierdo. Espero que me entiendan esa explicación. Si otro viene a mí y me dice que necesita este vaso, ¿sí? ¿Que cuánto vale? Yo le digo, vale 10.000. Él me da 10.000 y se lleva el vaso. Yo me quedé con 10.000, pero perdí el vaso. En cambio, el otro que viene, por un conocimiento, yo se lo entrego, lo comparto de manera real, intersubjetiva. Él lo puede cambiar, dinamizar, hacer crecer, y de hecho el papel del maestro se ve recompensado cuando es superado por sus discípulos. Yo he visto eso en mi trayectoria infinidad de veces. Yo he sido superado por mis discípulos en muchas ocasiones. Hoy por hoy me siento superado por mis hijas, académicamente, culturalmente, relacionalmente. ¿Por qué? Porque a partir de una relación intersubjetiva, el otro, que no se vuelve dependiente de mí, sino que es libre de mí, hace crecer el conocimiento. Entonces el que me dio 10.000 se llevó el vaso, yo me quedé sin vaso. Pero el que me da conocimiento, él queda con el conocimiento.
pero yo también. Quiere decir que lo comparte. Y esa es la realidad. Eso es lo que hace el maestro con las otras educaciones y en todas las educaciones. La mejor forma de recordar lo que uno sabe y de conservarlo es compartirlo. Bueno, como acto educativo, la investigación social crítica con Freire, que es básicamente lo que él propone, una investigación-acción participativa, o sea, una investigación-acción educativa en relación con el otro, lo otro, desde el saber, ¿cierto? Es una relación entre sujetos que en un contexto neoceológico, o sea, de conocimiento, es caracterizado por el diálogo y la realidad que lo circunda. Y cuando compartimos conocimiento, ¿qué estamos buscando? La transformación del contexto, la creación del territorio con visión regional, por ejemplo, en el oriente antioqueño. Esa propuesta hacer en ese documento que les compartí para que en el parcial reflexionaran sobre él, la construcción de contexto re- relacional, un contexto, construcción de contexto, construcción de territorio con visión de región. Ese es el acto educativo, que lo que sabemos, lo que compartimos, lo que aprendemos, nos ayuda a construir este mundo social. Esa construcción social de la realidad que empezó en la familia, que empieza en la familia, lo que va siguiéndose en la escuela. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos haciendo? Construir un territorio con visión regional que le aporte a la paz, la convivencia, la democracia y la vida digna. Eso es lo que tratan de hacer las otras educaciones. Cuando ustedes ven el documental del ser en ese video, ser persona, ven cómo la gente quiere construir su territorio, quiere transformar su cultura, quiere participar en la elaboración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sueño tan anhelado es la paz, la convivencia, la democracia y la vida digna. Entonces yo diría aquí, uno más dos es tres, pero no, uno, esa construcción, y dos, ese aporte. O sea, uno más dos es el desarrollo humano integral. Propósito de todas las educaciones, máxime de estas educaciones críticas, populares, participativas, emancipadoras, liberadoras, de oportunidades, pertinente, relevantes. ¿Sí? Entonces, hay unos ejemplos que lo voy a anunciar porque es uno de los proyectos que les voy a presentar, en los que yo participé directamente como gerente, como coordinador, bueno, como líder del proyecto. Escuela Generadora de Vida Comunitaria. Yo quisiera que para el próximo viernes ustedes consultaran en YouTube o en Google este proyecto. Son dos videitos. Escuelas Generadoras de Vida Comunitaria. Allí se van a encontrar lo que es el proyecto, el informe en video del proyecto, que teníamos 5 programas muy claros. La escuela nuestra, devolverle la escuela al territorio, a la gente, que la escuela vuelva a ser el centro, el eje del desarrollo comunitario es la educación a través de la escuela y el líder, la lideresa por excelencia en la escuela es el maestro, la maestra. Volvamos a la escuela. ¿Cómo volvemos a traer a la gente que se fue? Vengan los que hace 20 años se fueron de la escuela, les agradecemos mucho que vuelvan. Y ahí está la educación básica comunitaria, la alfabetización, la educación media basada en competencias, en familias de ocupación, las escuelas de familia. Trataré de rescatar unos programas radiales que hacíamos para las escuelas de familia, porque donde íbamos con el proyecto no había internet, no llegaba sino una señal de radio. Teníamos que grabar los programas y llevarlos a la radio. Y como habían sitios donde ni siquiera el radio entraba, les llevábamos los programas grabados en CD a las maestras para que lo escucharan con los padres de familia en la escuela. Gestores comunitarios.
La capacidad de liderazgo que hay en el campo no lo hay en ninguna parte. Nosotros abogábamos por eso. Y los maestros rurales, nosotros allí nos encontramos con los maestros salidos de otro mundo, comprometidos con la educación, con la pedagogía, con la región. Como decía San Juan Bosco, amar la pedagogía, amar la ciencia y amar los niños. Nos encontramos ahí con estos maestros, inclusive en el núcleo zonal Cocorná. Yo me encontré con Fabián Pérez. Él era egresado de la Universidad Católica, del programa de filosofía. Y estando allá, y nos colaboró como líder del proyecto en el núcleo zonal El Molino en Cocorná. Y resultó a través del programa Maestros Rurales y la especialización, se vino vinculando con la universidad. Y hoy por hoy está en la universidad, punto que ya es decano, llegó a ser decano, después de tiempo completo, está terminando su doctorado, tiene una producción académica importante. Son, son esas acontecimientos que uno recuerda con alegría, porque el referente de la educación nunca va a ser el éxito económico. No, el referente clave de la educación es lo que se ha venido diciendo a lo largo del curso y hoy insistiendo con mucha vehemencia, la transformación social y cultural de los pueblos. Ahora bien, ¿qué requerimos allí? Un maestro que en la pedagogía crítica, en el marco de otras educaciones, considera el proceso educativo desde el contexto, desde la interacción comunicativa, que analiza, comprende, interpreta, transforma los problemas reales que afectan a una comunidad en particular. Maestro, maestra, identifica, aprende, analiza y transforma la comunidad y concibe la educación como una posibilidad para identificar problemas, para buscar soluciones y para abrirle nuevas posibilidades a la cultura, a la transformación, a la calidad de vida, a su propia transformación, a su identidad personal, profesional, vocacional, pero sobre todo, no perdamos de vista una cosa, de servicio, de servicio, ¿sí? Entonces, para nosotros, en palabras de Freire, para la liberación, para eso que se llama transformar social y culturalmente la vida de los sujetos individuales y colectivos. Eso es lo que podríamos llamar un territorio, una construcción digna de ser considerada otra educación. Entonces yo les voy a dejar este propósito, insistir en esto, la construcción de territorio con visión de región, el aporte a la paz, la convivencia y la vida digna, son los propósitos de las otras educaciones. Y uno más dos me da desarrollo humano integral, individual y colectivo. Y un ejemplo clarito, insisto en este, escuelas generadoras de vida comunitaria. Recuerden, lo van a buscar en Google, van a ver el documental para que nos entendamos la próxima clase como un programa de esa naturaleza, un programa como el del ser, un programa como el de la escuela que deja escuela, un programa como la escuela agroecológica, como la escuela busca a la mujer adulta, son los que dan origen a reflexionar sobre otras educaciones. Entonces, les recuerdo, les insisto, a lo mejor en el chat del grupo les voy a colocar documental, escuela generadora de vida comunitaria. Entonces, dejamos hasta acá. Esta es la reflexión que les quería presentar en esta clase asincrónica, remota del día de hoy, y nos veremos próximamente. Muchas gracias, que estén bien.